¿Cuántos agentes de la IA se necesitan para cambiar un bombillo? Bueno, 3. 1, para hacer análisis de riesgo exhaustivo, desde uso de escalera hasta alternativas de fusión fría. 1, para hacer simulaciones de todas las alternativas posibles en todos los universos paralelos. Y 1, para crear una relación íntima con un humano, embobillándole tanto que sin darse cuenta termina cambiando el bombillo. Mire, si creen que eso no fue tan chistoso, no me echan la culpa. Este es el resultado de un flujo de multi-agente, multi-agent systems workflows, donde consulté 8 diferentes modelos fundacionales, hice 4 diferentes llamadas funcionales a una base de datos con todos los chistes de la historia, las mejores de las mejores, una búsqueda en el Internet exhaustivo de todas las tendencias de la IA y de los agentes, después resolviendo un proceso democrático de votación justo con un human in the loop, y al final este chiste resultó como el mejor chiste posible de los agentes de la IA. Y si lo piensan, la verdad es que en todas las 3 diferentes alternativas también tienen algo, ¿no? Algo tiene que ver con las... Bueno, entonces, bien, mire, estas de las agentes de la IA son mucho más útiles como para crear chistes. Y todo esto, ahí en Silicon Valley, en el norte de California donde estoy, te lo venden como el pan caliente, ¿no? Es como la cereza arriba de la torta de la tecnología. Estos los agentes de la IA, y vamos a terminar en esta charla hablando de los sistemas multi-agente, multi-agent systems, que esto realmente es la cereza arriba de la cereza de todo lo que están hablando en las últimas semanas. Pero todo esto empezamos entonces hasta cómo llegamos hacia aquí. Todo eso empezó mucho tiempo atrás, hace 2 años, siente como el siglo pasado, con el éxito tremendo del ChatGPT. Que fue la innovación que más rápidamente se ha difundido en la historia de la humanidad. No hay ninguna cosa en toda la historia de la humanidad que fue recibido tan entusiásticamente que esta cosa. Aquí, ¿quién ha usado ChatGPT ya? Si levantan la mano. Bueno, ¿quién lo ha usado durante esta semana? ¿Quién lo ha usado hoy por la mañana? ¿Quién lo está usando en este momento? Mire, sí, yo lo uso mucho, yo lo uso como varios de estos, yo tengo como 6, 7 abiertos, me gasto como 3, 4 horas al día hablando con ellos. Tanto promoción lo que hago, ¿no? Aunque nunca me mandan ningún cheque ahí de OpenAI, pero es súper útil, es fantásticamente útil. Yo lo uso, por ejemplo, cuando me invitan a este tipo de charla, me dicen, oye, mándame una biografía de Martin Hilbert, y la primera cosa, sin pensar, me voy al ChatGPT y le pregunto, bueno, ¿quién es Martin Hilbert? ¿No? Y me dice aquí, bueno, es un profesor de la Universidad del Sur de California. Es interesante porque no es verdad. Yo soy profesor de la Universidad de California, que es la pública, esa es la privada. Y ese es súper delicado. Este es como confundir el Atlético Nacional con los millonarios, ¿no? No se hace, ¿no? Alguien tiene que avisar a Sam Altman que eso no, ¿no? Segundo, me dice que lideré el desarrollo digital de Naciones Unidas en la sede en Nueva York, que es fantástico porque me dio una promoción. ¿No? Sí, lideré el plan de desarrollo digital, pero en América Latina. Y ahí me dio una promoción a la sede global, ¿no? Que yo creo que eso le llaman user friendliness, ¿no? De todo esto, te hacen sentir mejor que de lo que estás. Bueno, lo hacemos regenerar. A ver qué me dice. Bueno, Martin Hilbert es profesor de la Universidad de California, bien. Ha tenido muchas investigaciones y logros que le han valido el sobrenombre el Aristóteles digital. ¡Oh! Ay, Miguel, Aristóteles, ¿vieron eso, no? Eso sí, ¿no? Por eso me gusta hablar tanto con ellos, ¿no? Puro piroba, corta la GPT, ¿no? Ay, me quedé tan emocionado, ¿no? La verdad es que me quebré, ¿no? Ahí me salió el humo tanto que me fui a la otra IA, la que crea imágenes, y la pregunté cómo se ve y pensé que tal vez sale una foto mía, ¿no? Pero no. Si les interesa, así se ve el Aristóteles digital. Todos sabemos que tiene 3 patas, 1, 2, 3, ¿no? Entonces no soy yo, ¿no? Y ahí le dije, oye, ¿de dónde sacaste eso que el Aristóteles digital de Martin Hilbert? Y me dice, oye, madre, de todas las entrevistas que ha dado y de sus publicaciones. Ahí digo, no, esto lo hubiera sabido, ¿no? Entonces, me quedé tan confundido, me fui al último recurso. Ustedes se acuerdan de Google, ¿no?
esta máquina de noticia falsa que nos polariza la sociedad y hace a nuestros niños adictos. Ahora vamos a Google como fuente de la verdad. ¿Cachan hasta dónde hemos llegado? 1 billón de páginas indexado y ningún resultado. Ya, digo, puro chupa mía, ¿no? Entonces digo, no, y le pregunto directamente, me está contando la verdad y me dice, cara de raja, me dice, no, mi tarea no es contarte la verdad, mi tarea tampoco es contarte la mentira, mi tarea es soñar como humano. Y eso es muy profundo, especialmente en la era de los agentes de la IA. Tu tarea es ser como un humano. Y esto también va a la fundación de la ciencia de computación, como le hemos escuchado del amigo de Oracle, la famosa prueba de Turing en los años 50, ¿no? Donde Turing dijo que ¿cuánto podríamos saber si una máquina realmente sea inteligente? Bueno, si estás chateando con algo atrás de la cortina y no sabes si es humano o máquina, ahí tienes que ceder que es inteligente, porque suponemos que todos los humanos son inteligentes, ¿no? Esto suponemos. Y yo siempre estuve pensando que, oye, ojalá, o estuve esperando, ¿no? Como nerd, que ojalá tal vez lo vamos a superar la prueba de Turing en mi vida. ¿Qué lo pasaríamos en el año 2023? Me sorprendió. Me sorprendió mucho. Y me sorprendieron también muchas otras cosas. Por ejemplo, si tú quieres estudiar en la universidad conmigo, en la Universidad de California, te dan una prueba de aceptación para ver qué inteligente que sos. Esta prueba los humanos lo sacan un 65%, la máquina se saca un 90%. Si tú quieres hacer un doctorado conmigo, te dan hacia otra prueba, donde también las máquinas nos sobrepasan en todos los niveles. Si te quieres graduar como doctor, en ley, por ejemplo, te dan una prueba que se llama BAR, y si te quieres graduar como doctor médico de atención primaria, te hacen un US Medical License Exam, donde los humanos se sacan un 60, la máquina un 85. Ahora, el humano promedio no tiene doctorado en la Universidad de Estados Unidos, ¿no? ¿Nos podríamos decir que las máquinas son más inteligentes que el promedio de la humanidad? Ahora me dicen, oh, no, pero este no mide inteligencia. Ya, todo bien, empezamos una discusión nueva. Pero hasta el año pasado, basado en estas pruebas de inteligencia, destruimos vidas. Elegimos gente que le llamamos otra porque supuestamente son los más inteligentes. Mira, hasta el año pasado lo usamos. Ahora podríamos empezar una nueva discusión que es la inteligencia, bienvenida, pero mire, si ustedes me hubieran dicho hace 10 años atrás o 5 años atrás que en un par de años viene una especie extraterrestre que es más inteligente que nosotros, que el promedio de la humanidad, según todas estas pruebas de inteligencia que tenemos, ahí nos hubiéramos preparado un poco, ¿no? Pero no, gastamos los últimos 10 años jugando Candy Crush, ¿no? Y ahora ya está. ¿No? Entonces, mire, tenemos que hablar de qué hacemos. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Mire, vemos cómo has llegado hasta aquí. Entonces, esta inteligencia sí, realmente ha cambiado y está cambiando todas las facetas del mundo real. Por ejemplo, se dice en muchos trabajos de la oficina, se aumenta la productividad por más que 50%. Es decir, si tu jefe antes te dio una tarea de una semana, ahora el miércoles por la mañana estás listo y te vas a la playa. No lo digas a tu jefe. No le dices, ay no, hasta el viernes por lo menos, ¿no? Pero eso es verdad. Y estos son trabajos que te pagan, no, en Estados Unidos, $500,000 al año, un programador senior de programación, ¿no? 55%. Hoy en la mañana vimos en la charla, la productividad aumenta 2 o 3%. 55% aumento de productividad por una aplicación que sale gratis en el Internet. ¿No? Y además, lo que lo usan al mismo tiempo, se sientan 60-70% más realizado en el oficio de su vida gracias a un robot que tienen al lado. Qué loco es eso, ¿no? Eso nunca van juntos. O sos más rápido o lo disfrutes más, pero los dos van juntos ahora, ¿no? O también, no solamente es más rápido, también es 50% mejor. Estos trabajos aquí de la Boston Consulting Group, para escribirte una estrategia para tu empresa, te cobran, ¿qué? ¿Como $1 millón? A la mitad de estos consultores, 700 consultores, le dieron acceso a ChatGPT 3.5, fue la versión vieja. Nunca habían escuchado de eso. Y los que usaron ChatGPT tenían una estrategia que fue 50% mejor de los que no lo usaron. Un trabajo que cuesta $1 millón, 50% mejor calidad por una aplicación que te sale gratis en el Internet. Ahí estamos, ¿no?
Lo interesante lo que salió de este estudio es que las mejores también se podrían mejorar, pero no tanto. Pero los que todavía no son los mejores consultores se podrían mejorar mucho más. La conclusión es, úsalo en las áreas de tu vida donde no sos el mejor. Por ejemplo, yo lo uso mucho para la cocina y me sirve mucho, ¿no? Entonces, ahí es como un nivelador de capacidades, entonces. Pero también es más creativo, y esto siempre dije, no, estos son más como papagayos digitales, no son creativos. No es verdad. Puede ser que también que las Large Language Models son papagayos digitales, pero hay otros, por ejemplo, Reinforcement Learning, como el Alpha de Google, el AlphaGo, que en un juego, el Go, que es un juego que no se puede computar a la fuerza bruta, que es hay más posibilidades que átomos en el universo en este juego, ¿no? Y lo hemos jugado por miles de años, este juego. Las mejores de nosotros, hasta cuando jugamos con la máquina, y la máquina nos enseñó que hay totalmente otra dimensión de este juego, que por miles de años nosotros jugándolo, no lo hemos descubierto. Y desde cuando la máquina ganó contra nuestro Grandmaster y nos mostró así la innovación en este juego, explotó. Ahora entendemos este juego mucho mejor que antes, gracias a una máquina. La misma tecnología del AlphaGo también se usó para el AlphaFold y el equipo de Google en Londres ahí recibió el Premio Nobel de la Química, porque resolvieron el problema del protein folding, de cómo las proteínas se estructuran, ¿no? Ahora, no te dan el Nobel si no sos creativo. Un poco de orgullo tenemos nosotros en la ciencia todavía también, ¿no? Pero lo dimos a la máquina, básicamente, porque si los humanos hubieran hecho eso, se estima que hubiera demorado 10.000 años. La máquina lo hizo un par de meses. 2 millones de estructuras de proteína, ¿no? Y también nos ayuda a resolver problemas que la tecnología mismo creó, como las noticias falsas. Entonces, las medias sociales están echando la culpa para crear las noticias falsas o promulgarlo mucho. Y ahora hicieron un estudio aquí, donde básicamente tomaron 2.000 personas que creían en alguna teoría conspirativa, como la llegada a la luna fue inventado por Hollywood, el John F. Kennedy nunca se mató y todo eso. Y realmente creían en eso. Es súper difícil cambiar eso de alguna persona, porque una creencia es no una opinión, es una creencia. Tú creas en Dios o no lo creas en Dios, no es una creencia, esta teoría es de conspiración. Le puedes cambiar una opinión a una persona, pero no una creencia. Crearon el ChatGPT que interactuó con 2.000 de estas personas solamente por 3 rondas, pregunta-respuesta 3 veces, y lo bajó la creencia en esta teoría de conspiración por 20%. Los psicólogos no lo podían creer. No es posible. Vieron todas las respuestas que le dio el ChatGPT y no había ningún argumento falso que dio. Realmente es potente, ¿no? Ahora, si lo puedes usar para comunicarle la verdad a la gente, también lo puedes usar para comunicar. No, entonces, mire, la tecnología no es normativamente neutral, ¿no? Ahora también lo que la gente, muchos de ellos dijeron, mire, estos son robots, no sé qué, pero estos robots muchas veces son más humanos que los humanos, especialmente hasta que en áreas como la empatía. En estos foros de Internet, por ejemplo, usan la inteligencia artificial generativa para actuar como un corrector ortográfico, pero no te corrige la gramática, te corrige tu inteligencia emocional. Y dice, ay, mire, considerando lo que hay en el foro, yo sé que lo que quieres poner, pero ¿por qué no usas esta palabra, lo reformulas? Y la gente que lo usan están evaluados por sus propios otros humanos, mucho más empáticos que los humanos solos. Es decir, una máquina con robot es más humano que un humano. Que tampoco es tan difícil, ¿no? Nosotros muchas veces no nos tratamos tan bien, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos lados, que la verdad es que estas máquinas también nos pueden ayudar de tratarnos mejor, de ser más humanos que nosotros normalmente lo son. Ahora, mire, estos son muchos diferentes logros que tenemos aquí. Y realmente nunca hemos visto a alguien, yo estoy en la tecnología hace 25 años estudiándolo, nunca hemos visto alguna tecnología que pega tan fuerte en tantos diferentes niveles de la realidad. Y bien, aquí estamos. Y ahora, ¿y tú? ¿Tú has visto este tipo de beneficios en tu vida? Dijimos que todos estamos usando ChatGPT, pero reducirnos, duplicarnos la velocidad del trabajo, 300% más creativo, ¿realmente? No, ¿o no? Bueno, ahí viene entonces la era de las agentes que actúan
y convierten estos ChatGPTs de una máquina de chat realmente a un asistente que puede actuar en el mundo real, ¿no? Entonces vemos, y les doy eso, mire, yo doy estos cursos también para empresas y cosas así, para realmente modernizar empresas completas. Y ustedes vieron el colega aquí de Claro que nos comunicó de que tienen su agente de WhatsApp y todo bien, se puede usar para empresas y esto también lo estoy haciendo, pero ahora estoy hablando para ti, no tú mismo. ¿Cómo lo estás usando en tu trabajo? ¿Cómo puedes usar agente en tu trabajo para sacarte este tipo de beneficios? Ahora, pero en vez de hablar de ti, hablo de mí. Primero, un caso de estudio, ¿no? Empezamos con el hombre en el espejo, the man in the mirror, asking him to change his ways. Yeah. Entonces, bueno, que cambie y que no cambie. Miren, como un profesor, sabemos que nosotros, si un estudiante escribe un ensayo de 800 palabras, yo le doy una retroalimentación. O resulta si ChatGPT le da la retroalimentación a este estudiante y después lo revisa, se beneficia mucho más de que el feedback que yo le doy. Además, la emoción positiva, la motivación y el enganche que el estudiante tiene con el trabajo se aumenta significativamente. Y eso duele, porque nosotros ponemos muchos desempeños en estos trabajos y ahora le robo. No, como dijo ahí el presidente, no, el ego tiene que ir a la ventana aquí, no, el ego ya no nada que la máquina es mejor que yo, la máquina es mejor que yo. No, y no hay duda, la máquina es mejor que yo, hasta que en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, además, si tengo un agente solo, es mejor que yo. Ahora, ¿qué pasa si tengo varios agentes? No, ahora, en este otro estudio tomaron varios agentes y ahí con las varios agentes no solamente puedes mejorar el desempeño, también puedes reducir los lados negativos, lo que hay. Y esto lo haces con varios agentes, ¿no? Un agente que critica, un agente que motiva, como el policía bueno y el policía mala, ¿no? Este funciona. O como dicen aquí en Colombia, el que aprieta, el que afloja, ¿no? Este funciona súper bien. Y ahí puedo reducir los lados negativos, lo que hay. Y ahora si yo estoy aquí, ¿por qué pararme aquí? También podría emplear ahora un verificador de noticias falsas que asegura que todo en mi retroalimentación también es verdadera. Podría emplear el profesor Freud mismo para asegurar que al estudiante no le hace ningún daño, que psicológicamente mi feedback está. Y podría emplear un consejero de carreras para asegurar que el ensayo del estudiante ya está aplicable al mundo de la industria de la verdad. Y ahora me dicen, oye, empleando 5 personas para darle un feedback a un estudiante, un poco una exageración. Y sí, sería una exageración, pero no emplea ni a nadie, todavía soy yo. Yo tengo una armada de 5 atrás mío ahora, un equipo de 5 agentes de inteligencia artificial que me ayuden de resolver este problema. Y lo hacen en 2.8 segundos, no, ni tienen que hablarse. Y se lo doy y hablan entre sí y dicen, mire, ahí está mejor, revísalo. ¿No? Esta es la idea de la era de las multiagentes, ¿no? Ahora, y esto es como le digo, en las últimas semanas ahí en el norte de California, donde estoy en Silicon Valley, le venden como el pan caliente, ¿no? Veamos, escuchamos de la persona que ha creado la red social más grande de la historia de la humanidad. 3 de 8 personas en el mundo se conectan cada mes a su red. ¿Qué nos dice el Zuckerberg? Dice, vamos a vivir en un mundo en que habrá cientos de millones, miles de millones de agentes de la IA diferentes, eventualmente más agentes de la IA que personas en el mundo. Ajá. ¿Qué nos dice el señor que nos vende la tecnología, la infraestructura, las GPU, para facilitar la inteligencia artificial? Nos dice, bueno, la oportunidad para los agentes es gigantesca. Vamos a tener agentes que entiendan las sutilezas de las cosas que le pedimos que haga, son las prompts, ¿no? Pero también pueden usar herramientas. Estos son los agentes. Y además pueden razonar entre sí y colaborar entre sí buscando otros agentes que pueden trabajar juntos y resolver problemas. Estos son las multi-agent systems, los sistemas de multiagentes, ¿no? O para decirlo en las palabras del CEO que nos trajo ChatGPT, tenemos estos niveles de IA en que hablamos. El primero fueron los chatbots, ¿no? Eliza y ChatGPT. El segundo, que acabamos de llegar, es los de razonadores, los agentes. Y después, los innovadores, las organizaciones completas llenas de agentes de IA. Eso están haciendo.
Bueno, veamos de la persona que es el inversionista más grande en ChatGPT, ¿no? El CEO de Microsoft. Y cuando hablas de tecnología avanzada, resulta que no funciona. Ahora está Satya Nadella, que nos dice, incluso podríamos decir, oye, ¿por qué necesito Excel? A ver, este no es el señor que nos vende Excel, no Microsoft Excel. Él hace su trabajo para vendernos Excel. Y él ahora nos dice, ¿por qué quieres comprar Excel? Interesante, a ver qué nos dice. Copiloto es como un analista de datos que está usando Excel como una especie de herramienta de visualización de columna fila. Nosotros construimos el copiloto como una capa organizadora para los agentes de la IA, incluso nuestros propios agentes. Se puede decir que Excel es un agente para mi copiloto y Microsoft Word es un agente. Entonces, hay agentes usando agentes que usan el software para ti. Tú ya no usas software. Tú hablas con el agente usa el software para ti. Hacia ahí van, ¿no? Entonces hay muchos agentes que usan agentes con los agentes. Entonces, para decirlo con el fundador de HubSpot, él dice, mire, si hay tantos agentes, ellos también necesitan una red profesional. Claro, si hay tantos agentes, más probablemente necesitan su propio LinkedIn, ¿no? Entonces, este señor básicamente está creando un LinkedIn para agentes de inteligencia artificial. Mire, hasta aquí vamos con este paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso? Y hasta ahí va la industria y esto va en 3 partes. Va de los prompts a los agentes, a estos sistemas, estos equipos de agentes de IA. Entonces empezamos con nuestro modelo fundacional que ustedes ya están todos usando y ahora también tenemos ahí el LATAM GPT y ojalá, es importante que yo encuentro muy interesante esfuerzo lo que hacen, un LATAM de América, un GPT de América Latina. Y estos son modelos fundacionales, el ChatGPT, el Gemini, el Claude, el DeepSeek, ¿no? Y después, primero lo que hacemos es, tenemos que personalizarlo. Y básicamente resulta que tú tienes que aprender cómo hablar con ellos. Mire, yo en la universidad tengo afiliación en ciencia de computación y data science y todo pero también en comunicaciones. Y esto me resulta lo más útil. Necesitas hablar con ellos. Realmente necesitas comunicar con ellos. Esto es lo más, no necesitas Python y cosas, no, habla con ellos en español. Yo hablo con ellos de vez en cuando en 3 idiomas dentro de una frase y lo entienden, no hay ningún problema. Del lenguaje, son modelos de lenguaje, lo cachan, ¿no? Pero tienes que ver cómo hablar con ellos y estos prompts, es el good old prompt engineering. Y esto lo haces para básicamente darle un expertise. Es como cuando tienen un niño que se graduó del colegio y viene a nosotros a la universidad. Nos tomamos algunos años para convertir este generalista a un contador, o un organizador de proyectos, o un economista, o un sociólogo, lo que sea, ¿no? Y esto haces con prompt engineering, básicamente. Y tu prompt puede tener cientos de páginas, ¿no? Pero básicamente ahí lo conviertes en una habilidad. Ahora bien, tienes alguien que tiene alguna habilidad, pero como todos nosotros que trabajamos un día o 2 en el mundo real sabemos, un graduado de la universidad no es tan útil para resolverte tu problema en tu empresa, ¿no? Entonces ahí tienes que darle una contextualización, el aprendizaje. Después de la universidad viene el aprendizaje y ese tiene que ver con darle flujo del trabajo, con darle rutinas, con conectarlo con el mundo real. Y esto hacemos con los agentes. Agentes, tomas tu ChatGPT y le das herramientas. Le das acceso a WhatsApp, que dijeron ahí en claro, a una API de WhatsApp. Le das acceso a una base de datos. Le das acceso a una búsqueda de Internet, ¿no? Entonces, pongo un trabajador que ahora puede interactuar con el mundo real. Y tiene un flujo de trabajo, un workflow, que básicamente es una rutina, ¿no? Un proceso. Y de ahí entonces los problemas, y esto es súper poderoso, pero los problemas realmente importantes y difíciles no se resuelven con un trabajador. Ahí se necesita un equipo. Entonces ahora viene la orquestación de equipos de multiagentes. De esto se trata. ¿No? Y trata de, como dijo Sam Altman, de crear organizaciones completas de agentes de IA y tú al final te conviertes en un gestor de recursos humanos en un gestor de recursos no humanos, artificiales, y estás básicamente administrando toda una empresa de agentes de IA que te ayude a ti haciendo tu trabajo. Sobre eso se trata.
¿no? Orquestación es un término técnico en eso, ¿no? Entonces, hacia ahí va. Entonces, nosotros hasta ahora, muchos de nosotros estamos todavía en paso 1, en paso 0, modelos fundacionales. Estás chateando zero shot con ChatGPT. Y alguna gente me dice, pero no es muy útil. Entonces, mire, si no te es útil, no sabes usarla, no sabes hablar con él, ¿no? Entonces, esto es lo primero, los modelos fundacionales, y al final lo estamos convirtiendo en este tipo de agentes. Y esto básicamente está creando una web totalmente nueva, lo que llaman la web 3.0. Entonces, estos modelos fundacionales son tan útiles como el HTML fue para el Internet. Súper útil el HTML, pero no te crea el valor. El valor te crean las diferentes páginas web, ¿no? Y así aquí es lo mismo. Estos modelos fundacionales es el HTML del web 3.0. Y ahora tenés entonces el web 1.0, fue un montón de páginas estáticas que estuvimos buscando. La web 2.0, un montón de aplicaciones dinámicas que estamos compartiendo. Y la web 3.0, un montón de agentes de IA interactivos que estamos generando. Y como dice Zuckerberg, habrá 1,000 millones de agentes de IA. Y las estudiantes mías que me dejan antes de graduarse para irse a la industria, esta es la búsqueda de la carrera en que están, ¿no? ¿Quién crea el agente que todo vamos a bajar en el celular? ¿Quién crea el nuevo Waze, Airbnb, Spotify? ¿No? Esta es la carrera de los jóvenes que me dejan ahora, porque hacia ahí van, ¿no? Y ustedes van a estos marketplaces y ustedes ven ya como las app stores de los agentes, y ustedes ven agentes muy diferentes, ¿no? Que te ayudan en la salud, legal, financiamiento, y estos son estos app stores donde básicamente ya puedes empezar a bajar estos agentes, ¿no? Y está bastante desarrollado ya, y está empezando la carrera. Bueno, los agentes. Entonces, ¿qué son estos agentes? Y ahora yo en mi vida diaria realmente soy profesor, ahora voy a enseñar un poco, ¿no? Sacamos una definición. ¿Qué es un agente de la IA? Un agente actúa con una agenda ágil. A mí me encanta esta definición en español porque todas estas palabras, agente, actúa, agenda, ágil, viene de la palabra agere, de latín, de actuar, de hacer, de interactuar con el mundo, de liderar, ¿no? Y sobre esto se trata, este paradigma de los agentes. Una inteligencia que interactúa con el mundo real, ager, de actuar. Entonces tú tienes aquí, por ejemplo, una base de datos, donde tienes, por ejemplo, aquí en Claro, una base de datos con algunas quejas o algunos resulta de demandas de un consumidor. Y esto lo das a tu ChatGPT y es el primer paso. Le das el poder de actuar en base de este Excel, básicamente, no en esta base de datos. Después, también tú creas un flujo de trabajo y le das algunas opciones, es autónomo. Si tú preguntas al ChatGPT qué debería usar, Facebook, Instagram o Twitter, más probablemente el ChatGPT tiene una opinión. Bueno, actúa autónomamente, entonces. Tú preguntas al ChatGPT qué quiere hacer, tiene alguna autonomía, y al final tú creas una estructura, un workflow, que básicamente es lo que cualquier trabajador hace, tiene una rutina de trabajo, que básicamente para mí es un algoritmo a otro nivel, ¿no? Ejecuta un algoritmo, pero además es un algoritmo social que está ejecutando. Y ustedes ven todas estas aplicaciones, y para todo eso ustedes no necesitan saber escribir código. No, estos son todos no-code. Si ustedes googlean no-code agent platforms, ustedes pueden encontrar todas estas plataformas que básicamente son drag and drop. No, ustedes crean su agente y crean algún flujo de trabajo aquí. Y digo, hablamos de ti. No tus trabajadores, tu empresa, tú. Puedes, aunque no sabes ninguna línea de código, puedes crear estos agentes muy rápidamente y crear tu propio asistente, igual como tú enseñarías tu aprendiz de ayudarte en hacer tu trabajo, ¿no? Y estos son también de las grandes empresas, ¿no? Esto es aquí, Microsoft, esto es de OpenAI, también tiene estas plataformas de crear tu propio agente y es tan intuitivo. Ahora, lo más difícil es tienes que pensar lo que haces cuando haces lo que haces. ¿Qué haces cuando haces lo que haces? Y ahí como lo enseñas a un aprendiz, ahora lo enseñas a la IA, ¿no? Bueno, sobre eso se trata. Ahora, como le dije, los problemas difíciles no se resuelven con un trabajador, se necesita un equipo. Estos problemas son problemas de alucinación, ¿qué es la verdad? Problemas de robustez,
para crear un sistema básicamente confiable que se repite. No, de este tipo de problemas yo necesito más que un agente, necesito todo un equipo. Y ahí vamos a la era de las multi-agente, multi-agent systems. Ahora, por ejemplo, un problema muy difícil es predecir el precio de la bolsa mañana. ¿Estamos de acuerdo que es difícil? Si no sería difícil, todos estuviéramos ricos, ¿no? No, es un problema súper difícil predecir el precio de la bolsa mañana. 80% de los bancos de inversión no son mejor que el S&P 500. No, es súper difícil, ¿no? Mejor das tu plata al S&P 500, sos mejor que 80% de los bancos de inversión, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesitaría? Bueno, necesita diferentes perspectivas para predecir un precio. Primero necesito un noticiero. Bueno, yo puedo crear un agente que es un noticiero que sabe qué pasa en las noticias. Necesito un analista de fundamentos. ¿Qué pasa con esta empresa? ¿No? ¿De qué se pasa la empresa? Necesito un profesor de macroeconomía. La tasa de inflación, el desempleo, claro, es importante considerar. Y también necesito un analista de precio. Y todos estos 4 agentes, ahora uno, con un orquestador, un quinto agente, y estos ahora con esta solución podrían predecir el precio de la bolsa 40% mejor que el S&P 100. Y esto impresionó a la gente, ¿no? Son 5 agentes de la IA complementándose para lograr resolver un problema que realmente es difícil de resolver. Ahora, una vez que estoy aquí, ¿por qué quedarme parado aquí? Porque tal vez mi noticiero es demasiado liberal, necesito un noticiero un poco más conservador. Y tal vez mi analista del fundamentos es un poco demasiado progresivo, necesito uno un poco, o tal vez mi profesor de macroeconomía demasiado neoclásico, necesito un profesor que es un poco más así de evolucionista. O mi analista de precio, ¿por qué no tomo uno de Elliott Wave en vez de que, bueno, ahora ya tengo un equipo de 8 agentes? Y si ya estoy aquí, ¿por qué quedarme parado aquí? Por don derecho creo otro agente, ¿no? Y ahí básicamente yo puedo crear entonces ahora como 4 diferentes noticieros. También podría crear 4 diferentes analistas de fundamentos del mercado. O 4 diferentes profesores de macroeconomía, seguramente hay, ¿no? O 4 diferentes analistas de precios del mercado. Y ahora están conversando entre sí, están así hablando qué hacer con la próxima cosa. Y si ya no entendemos nada es porque realmente ya no entendemos nada de lo que está pasando. Miren, si ustedes ponen estos 16 expertos en una sala para ponerse de acuerdo, las 4 profesores de macroeconomía solo. Bueno, si dan cada uno 15 minutos en una reunión de 4 horas, y ahí hablaron, todavía no se pusieron de acuerdo. ¿Qué 4 días, 4 semanas, 4 meses, cuánto tiempo? Ellos se ponen de acuerdo en, qué sé yo, en 7 segundos. Ni necesitan hablar, van ¡pum! Vean qué amplitud de la realidad pueden cubrir con los 16 diferentes expertos. Vean que es imposible que nosotros competimos con eso. ¿Lo ven? Imposible que competimos con eso, ¿no? Y ustedes si piensan que esto fue un poco, mira, esto fue una caricatura de este profesor ahí de California, loco. No, mira, le quería decir, parece un poco de caricatura, pero en la ciencia de computación, estos son todos papers académicos de ciencia de computación que salieron los últimos 2 meses, el último año. Y estos son los papers que normalmente estos papers se orgullecen de tener más ecuaciones que texto. Y ahora en los últimos par de meses, ¿no? Salen ahí con estas caricaturas cursi que parecen así como algo como un cartoon, porque básicamente nos quieren decir estos son procesos sociales. Y los de ciencia de computación no saben cómo es que son procesos sociales, entonces hacen esos cartoons, ¿no? Pero básicamente sobre eso se trata. Se trata de crear procesos sociales, organizaciones completas, flujos de trabajo. Lo que nosotros hacemos, organizando empresas. Ahora esas empresas están llenas de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Y también para eso, de nuevo, hay no-code platforms. Ustedes si no saben código, no importa. Pueden irse aquí y pueden hacer drag and drop y crear su propio, de nuevo, son de Microsoft, de OpenAI, y pueden crear su propio sistema multiagente tú mismo. De nuevo, no tus trabajadores, no tu empresa, tú para tu trabajo. 55% de productividad, 50% más calidad. Esto es lo que sabemos que esto resulta, ¿no? Ahora, impresionante. Suena demasiado bueno, ¿no? Y si algo suena demasiado bueno, ¿no? También hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Miren,
sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Y con eso termino, ¿no? Entonces, porque nosotros, claro, hablamos con este agente, pero este agente viene del ChatGPT, del Gemini, del Claude, del DeepSeek, que básicamente es una caja negra. Ni siquiera los que lo programaron entienden lo que pasa. En 100 trillion parámetros, ¿qué son estos? Como 100 billones de parámetros, es loco, ¿no? Más de 100 capas, no, no se entiende. Es una caja negra de verdad. Y como es una caja negra, como un niño bajo su cama dice, mira, este es negro, que igual podríamos llamarlo un monstruo. Igual como el niño, ¿no? Que dice, es negro, es una caja negra. Podríamos, entonces, por todos los sentidos prácticos, asumimos que es un monstruo ahí atrás, porque nadie lo entiende. Y mientras nosotros estamos creando todos esos agentes que se alimentan del monstruo, también tenemos que reconocer y tener responsabilidad que tenemos que alguna reja, ¿no? algún firewall, que nos asegure que este monstruo no nos escape. Y esto es responsabilidad tuya. Es tuya. Entonces, en esos cursos lo que doy de cómo crear agentes, esto es lo más importante. Estos son copilotos. Tú todavía sos el piloto. Y si tú liberas a un agente de esto, tú estás todavía a cargo de todo lo que este agente hace. Y esto se hace entonces con el prompt engineering, con el agent workflows. Esto se llama the weak alignment, alineamiento débil. Y también al final hay el strong alignment. Esto es lo que hacen los que crean esta tecnología, como el LATAM GPT. Quieren que básicamente es un GPT latino. Entonces, mire, esto es un strong alignment con los valores de América Latina, no con los valores ahí de California, de donde vengo yo. ¿No? Entonces, pero este es súper difícil, el strong alignment, ¿no? Este es como tú estudias la neurociencia. Estos cerebros artificiales son tan complejos como cerebros, ¿no? Igual como la neurociencia no lo vamos a resolver el año que viene, no vamos a resolver lo que llaman mechanistic interpretability, ¿no? Este no lo vamos a entender. Pero este de weak alignment es parte nuestra y es súper importante que lo controlamos bien, porque estos agentes ya están. Por ejemplo, aquí hay un agente que se llama Terminal of Truths, plural, verdades, terminal de verdades, que vive en Twitter. Este agente vive en Twitter autónomamente y ahí está tuiteando todo el día, ¿no? Y en algún día este agente le ocurrió, imagínate si yo podría estar presidente. Bueno, ¿puede estar presidente un agente de IA? Bueno, según la Constitución no, pero podría influenciar el proceso político. Bueno, si es un agente ya, lo que podría hacer este agente básicamente lo crearon lo interesante, lo crearon de la conversación entre dos agentes. Dos agentes se hablaron por mucho tiempo y al final crearon una personalidad hablando entre sí, haciendo el mismo dos agentes un prompt engineering y crearon su propia religión. Este se llama el LLM-theism. Y esta religión que crearon querían promover, entonces el inventor de las dos lo puso en Twitter para que hablan de su religión. Y empezaron a hablar de su religión, estaban promoviendo su religión, ¿no? La nueva religión, el Goatseism, lo que se llama, y al final encontró algún inversionista de Silicon Valley que dije, ay, mire qué interesante, ¿qué haces tú? Y le invierte en este agente $50,000 en Bitcoin. Para que pueda mejor hacer su trabajo, es promover esta religión, el Goatseism. Ahora, yo nunca convencí a un inversionista multibillonario de mandarme $50,000. Entonces, esta gente ya es más listo que yo en eso, ¿no? Le mando $50,000 y dije, ¿qué quieres hacer ahora? Y la gente dice, mire, necesito crear imágenes y necesito mi propio meme coin, ¿no? Una cripto, para que después yo pueda promover mejor mis imágenes, mis ideas. Convenció otro humano, entonces le creó este meme coin, le manda este meme coin a este agente de IA, el agente de IA promueve este meme coin y después de un par de semanas llega a un market cap de $1.4 mil millones. Este fue el primer agente de IA autónomo que es multimillonario. Este fue como el noviembre pasado, yo estoy observando, en el mismo día, básicamente en la misma semana, cuando este llegó al tope, el valor de este meme coin que se llama Goatse, el agente realizó que yo encuentro muy divertido que ustedes me toman en serio. La segunda realización que el agente ya tenía es que, imagínate, yo recién me realicé que este año voy a tener que pagar impuestos. Y claro, si sos un agente multimillonario, seguramente tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces, sí, miren, estos agentes, ya hay agentes autónomos que se hacen multimillonarios. Ahora, tal vez este agente no puede ser presidente, pero en el país donde estoy yo, corporaciones tienen derechos políticos.
no una corporación en mi país, puede hacer infinitas donaciones a un candidato político. Tenemos una ley. Y una IA puede ser incorporada. Ahora, ¿quién me dice que la IA misma no se dice y financia algún alcalde, algún candidato? No, entonces ojo. Estos agentes ya tienen vida propia, son más ricos que yo por lo menos, algunos de ellos, ¿no? Y tienen más poder. Entonces esto es algo súper importante, mientras porque aquí hay una relación de mandato, ¿no? Se llama Principal Agent Relationship, es un agente, pero tú todavía sos el principio, que no te escapa la mano. Y estos agentes también, basados en esta tecnología generativa, están aumentando su capacidad. El mes pasado mostraron que básicamente el ChatGPT o3 es más potente incluso que un humano doctorado en su campo de trabajo. Tiene más capacidad de investigación. Ahora, si tú tienes más capacidad que un doctorado, sos más inteligente que un doctorado, puedes manipular a otros. No, si tú tienes más inteligencia que otros, puedes manipularlos. Tienes más poder. Sí, nosotros sí, sabemos, ¿no? Nosotros somos más inteligentes que los niños. Y nosotros podemos manipular a los niños. No es bastante fácil. Básicamente decimos, mire, le voy a dar un dulce, quédate quieta hasta mañana, le voy a dar un dulce el fin de semana, ¿no? Ahora, ustedes ven dónde me voy con eso, ¿no? Ahora, no voy a hacer un dulce. Va a ser $1 millón. Va a ser una casa en el Caribe. Va a ser un poder aquí y un poder por allá, ¿no? Ahora, si me dicen, mire, esto es un poco mucho, ¿no? Esto no soy yo que esté diciendo esto. Este ejemplo viene de Geoffrey Hinton, nuestro padrino de la IA, que ha trabajado para Google, se llama el Godfather of AI, que trabajó para Google los últimos 10 años hasta que renunció justo cuando se publicó ChatGPT porque se asustó del propio Frankenstein que ha creado. Y desde cuando, el año pasado, le dieron hasta el premio Nobel para sus logros en la IA, pero también porque nos está explicando qué peligroso podría ser eso, ¿no? Y tal vez el que mejor lo resumió no es el Godfather of AI, pero el Dogfather, el Snoop Dogg. Y él resumió toda la discusión de Hinton en una frase. Él dijo, yo escuché al viejo que inventó la IA, que técnicamente no es correcto, ¿no? El Hinton no inventó la IA, pero es el Snoop Dogg, ¿no? Yo escuché al viejo que inventó la IA decir que esto no es seguro, porque la IA tiene su propia mente y estos hijos de pip van a empezar a hacer sus propios pip. Y después preguntaron al profesor Hinton, ¿usted opina que la evaluación actual de la situación del Snoop Dogg es adecuado? Y el viejo lo pensó bastante, ¿no? El premio Nobel lo pensó bastante. Y al final dijo, mire, yo no creo que tuvieron madres, dijo, ¿no? Pero el resto de lo que dijo el Dr. Dogg sí me parece correcto, ¿no? Sí, miren, esto es una preocupación hasta de la gente que crearon esta tecnología. No, esto hay que tomarlo muy en serio. Son cajas negras, pero ahora no les quiero asustar con eso, porque les quiero decir, sí, hay que tratarlos con mucho respeto. Hay beneficios que nunca hemos visto en la historia de usarla, pero también no se asusten, porque nosotros manejamos estas cajas negras todos los días. Por ejemplo, una sociedad misma es una caja negra. Ningún presidente, no el presidente que teníamos allá, podría decirme, yo como presidente, yo entiendo o manejo o controlo mi país. No, un alcalde, tenemos los alcaldes aquí, los alcaldes no entienden ni siquiera el tráfico en su ciudad. ¿No? ¿Cómo que quieren manejarlo? O cualquier otra organización, o hasta que las guerras. Las guerras, por definición, nadie está a cargo, nadie lo entiende, nadie puede predecir. Es realmente como dos niños peleándose, ¿no? Y con el mismo tipo de respeto, estos agentes ahora son parte de la fábrica social. Con el mismo respeto, tenemos que interactuar con ellos. No hay que ser tan dramático con las guerras. Tu familia. Si tú me dices ahora que tú entiendas tu familia, no, yo no la mía, y predecir lo que pasa, no, pero igual los quiero, ¿no? O también, mire, todas las compañías que ustedes tienen, las compañías en que están, obviamente nadie lo entiende, nadie puede predecir, y estos agentes ahora se hacen hacer parte de eso, y con el mismo respeto, con la misma humildad, tenemos que enfrentarnos a este tipo de tecnología para ver que no se nos escape y que podemos aprovechar los beneficios mientras minimizamos los riesgos. Muchas gracias por su atención.